Bienvenidos y bienvenidas al informativo ETSEM. Hoy nos metemos de lleno con un tema que afecta a muchísimas personas, la depresión y la ansiedad. Son condiciones muy extendidas, un desafío global, la verdad, y encontrar un tratamiento que funcione, pues a veces es un camino complicado. Complicadísimo. Es que el gran reto ahora mismo es que muchas veces el enfoque es un poco como de café para todos, ¿no? Una talla única. Sí, Y piensa que más de un tercio de la gente con diagnóstico de depresión mayor y casi la mitad de los que tienen ansiedad generalizada, pues no mejoran con el primer tratamiento que prueban. eso es muchísimo. Un camino frustrante de ensayo y error, imagino. Totalmente. Y claro, ahí es donde surge la pregunta, ¿no? Y si pudiéramos, digamos, mirar dentro del cerebro para encontrar pistas sobre qué tratamiento sería mejor para cada uno. Exacto. Esa es la idea. Pues justo de eso va el estudio que traemos hoy. Una publicación muy potente, reciente, en Nature Medicine. El título traducido sería algo como puntuaciones personalizadas de circuitos cerebrales identifican biotipos clínicamente distintos en depresión y ansiedad. Un estudio que, vamos, tiene potencial para cambiar bastante las cosas. Desde luego. Así que nuestra misión hoy, aquí en el informativo ETSEM, es entender bien qué propone este estudio, cómo identifican esos biotipos cerebrales según la actividad neuronal y, sobre todo, qué puede significar esto para el futuro, para una psiquiatría quizá más precisa, más personalizada. Vamos a ello. Vamos. La dificultad de base, como decías, es que bajo una misma etiqueta, depresión o ansiedad, pues hay realidades biológicas muy, muy diferentes. Eso es. Puedes tener dos personas con síntomas muy parecidos, mismo diagnóstico en papel, pero por dentro, a nivel cerebral, los mecanismos que fallan pueden ser distintos. Y necesitamos ir más allá de los síntomas que vemos, ¿no? Buscar algo más objetivo, basado en el cerebro. Justo. Marcadores biológicos objetivos que sean propios de cada persona y que nos digan algo interpretable sobre qué circuito neuronal no está funcionando como debería. Y este estudio intenta hacer precisamente eso. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué usaron? Usaron resonancia magnética funcional, la fMRI, que mide, dónde hay más actividad en el cerebro. Pero lo interesante es cómo la usaron. Ajá. Pues solo midieron la actividad cerebral en reposo, digamos, cuando la mente está divagando, sino también mientras la gente hacía tareas concretas, tareas diseñadas para provocar o activar circuitos cerebrales que sabemos que están implicados en las emociones y en el control del pensamiento. O sea que no solo vieron el cerebro relajado, sino también trabajando, como una especie de prueba de esfuerzo cerebral. Es una analogía perfecta, como en cardiología, que te miran el corazón quieto y luego te hacen correr en la cinta. El cerebro también revela cosas distintas si está en reposo o si está respondiendo a una demanda. Te da una foto más completa si miras las dos cosas. Entiendo, claro. ¿Y la gente que participó era un estudio grande? Pues sí, la muestra es bastante potente. 801 pacientes con depresión o trastornos de ansiedad relacionados. Y un dato muy importante, el 95% de ellos no estaba tomando medicación psiquiátrica en ese momento. Eso es clave, para ver los patrones limpios, digamos. Exacto, para intentar aislar la biología de la condición en sí, sin la influencia de los fármacos. Y luego, claro, los compararon con 137 personas sanas como grupo de control. Vale. Y mencionaste también que había datos de tratamiento. Eso suena fundamental para ver si esto sirve de algo en la práctica, ¿no? Totalmente, es lo que le da la relevancia clínica directa. Una parte de esos pacientes, 250, estaban participando en ensayos clínicos. Se les asignó al azar o bien a tomar antidepresivos comunes como escitalopram, sertralina o venlafaxina. Los típicos ISRs o ISRN. Eso es. O bien a recibir una terapia conductual específica, una que llaman iCare, que se centra en enseñar habilidades para resolver problemas, para manejar emociones y para volver a hacer actividades que les gusten. Vale. Y tener estos datos de quién mejoró y con qué es lo que permite comprobar si los patrones cerebrales que encontraron predicen la respuesta. Perfecto. Entonces tenemos fMRI en reposo y en tarea, mucha gente, casi todos sin medicar, y datos de respuesta a fármacos y a terapia. Con todo eso en la mano, ¿cómo identificaron los famosos biotipos? Pues procesaron todas esas imágenes de resonancia con un sistema ya estandarizado. Y midieron 41 cosas distintas, niveles de actividad y cómo se conectaban diferentes áreas dentro de 6 grandes circuitos cerebrales. 6 circuitos clave que ya se sabía que tenían que ver con la depresión y la ansiedad, ¿no? Exacto.
Redes que tienen que ver con pensar sobre uno mismo, la red por defecto, con detectar cosas importantes, la red de salience, con prestar atención y luego circuitos más específicos para procesar emociones negativas, positivas y para el control cognitivo, para frenar impulsos o tomar decisiones. Vale, circuitos que manejan cómo pensamos, sentimos, a qué atendemos. Lo básico. Eso es. Y lo importante aquí es que calcularon como unas puntuaciones para cada persona en esas 41 características, comparando siempre su actividad con la media de los controles sanos. Ah, o sea, una medida personalizada de cuánto se desvía su cerebro del funcionamiento típico en esas áreas. Justo. Así obtienes un perfil individualizado, una firma cerebral, digamos, para cada paciente. Y con ese perfil de 41 números por persona, ¿cómo encontraron los grupos? ¿Los agruparon ellos a mano? No. Usaron un método estadístico que se llama clustering, agrupamiento jerárquico. Es como si le dices a un algoritmo, mira todos estos perfiles de 41 puntuaciones y dime si hay grupos naturales de personas que se parezcan mucho entre sí en su firma cerebral, sin saber nada más de ellos, ni diagnóstico ni nada. Entiendo. Y el algoritmo encontró algo. Surgieron grupos claros. Pues sí, el análisis mostró que los pacientes se agrupaban de forma bastante consistente en 6 perfiles diferentes, 6 biotipos cerebrales, cada uno con un patrón característico de actividad y conectividad en esos circuitos. 6. 6 tipos distintos de funcionamiento cerebral alterado, por decirlo así. ¿O de funcionamiento particular? Sí. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo sabemos que estos 6 grupos son reales? Que no son, yo qué sé, un producto del algoritmo o una casualidad de los datos. Pregunta clave, sí. Y los investigadores se tomaron muy en serio la validación. Usaron un montón de pruebas estadísticas para asegurarse. Por ejemplo, Pues comprobaron si los grupos se mantenían si quitaban a gente al azar, si se replicaban en submuestras, compararon con modelos nulos. Vamos, hicieron los deberes estadísticos para confirmar que esos 6 grupos eran robustos, estables y no artefactos. vale. Y además vieron que los perfiles encontrados encajaban con lo que ya se sabe o se teoriza sobre cómo funcionan mal estos circuitos en la depresión y la ansiedad. Así que todo apunta que son patrones neurobiológicos genuinos. De acuerdo, me fío. 6 biotipos validados. ¿Nos puedes dar una pincelada de cómo son, qué los distingue a nivel cerebral, pero sin que nos perdamos con los nombres técnicos? Lo intento. A ver, podríamos describirlos por su rasgo más llamativo. 1. Había un biotipo que tenía una conectividad general más alta de lo normal entre varias redes importantes, pero solo cuando estaban en reposo, como si estuvieran demasiado conectadas de base. Vale, hiperconectividad en reposo. Exacto. Luego otro, que era un poco lo contrario en una red concreta. Menos conectividad en la red de atención, también en reposo. Hipoconectividad de atención. El tercero destacaba porque tenía más activación cerebral al procesar emociones, tanto las negativas como las positivas cuando hacían las tareas. Una especie de hiperreactividad emocional. ¿Más sensibles a nivel cerebral a los estímulos emocionales? Eso parece. El cuarto biotipo mostraba más activación en los circuitos de control cognitivo durante una tarea de inhibición, de frenar una respuesta. Este fue el grupo más grande, por cierto. Hiperactivación cognitiva. Luego un quinto grupo, más pequeño, que tenía una mezcla. Menos conectividad al procesar amenazas y también menos activación en el control cognitivo. Un patrón mixto, digamos. Y finalmente, el sexto grupo fue muy curioso. No mostraba diferencias significativas en cómo funcionaban estos circuitos comparado con la gente sana. Parecía que su función cerebral, en estas áreas al menos, estaba intacta. ¡Anda! ¡Qué interesante! O sea, un grupo con diagnóstico, pero sin alteraciones detectables en estos circuitos concretos. ¡Qué variedad! 6 firmas cerebrales distintas y todo sacado solo de la fMRI. Exacto. Pero claro, esto de la neurociencia es fascinante, pero lo que de verdad importa es si esto tiene alguna utilidad práctica. ¿Se traducían estas diferencias cerebrales en cómo se sentía la gente, en sus síntomas, en sus capacidades? Totalmente. Ese era el siguiente paso crucial. Cogieron esos biotipos, definidos solo por el cerebro, y los cruzaron con la información clínica que tenían, los síntomas que reportaban los pacientes, cómo lo hacían en pruebas cognitivas por ordenador y la respuesta a los tratamientos. Ujú. ¿Y había diferencias en los síntomas según el biotipo? Sí las había, estadísticamente significativas. Por ejemplo, el biotipo 3, el de la hiperreactividad emocional, tendía a puntuar más alto en anedonia,
esa incapacidad para disfrutar. Qué síntoma tan duro. Y también en rumiación, en darle vueltas a las cosas. El biotipo 4, el de hiperactivación cognitiva, también tenía más anedonia y más activación ansiosa. Ajá. Y por otro lado, el biotipo 2, el de hipoconectividad de atención, reportaba curiosamente menos tensión general. O sea que el patrón cerebral sí que parece tener un reflejo, aunque sea parcial, en la experiencia subjetiva, en los síntomas. Exacto, hay una correlación. Aunque, y esto es importante y los autores lo señalan, la magnitud de algunas de estas diferencias en síntomas, aunque real estadísticamente, no era gigantesca. No es que cada biotipo tuviera síntomas radicalmente distintos, sino más bien tendencias. Entendido. Matices importantes. No son categorías clínicas nuevas de momento. ¿Y en las pruebas cognitivas? ¿Rendían distinto? También vieron diferencias. Por ejemplo, el biotipo 1, el de hiperconectividad general, era más lento reconociendo caras tristes y le costaba más mantener la atención. El biotipo 2, el de hipoconectividad de atención, cometía más errores en atención sostenida, pero fíjate qué curioso, era más rápido en tareas de control inhibitorio, de frenar respuestas. Vaya. Y el biotipo 4, el de hiperactivación cognitiva, tenía peor rendimiento general en tareas de función ejecutiva, de planificación y control. Así que sí, el perfil cerebral también se asociaba a cómo rendían cognitivamente. Diferencias en síntomas, diferencias en cognición, ¿vale? Pero llegamos a lo que comentábamos que podría ser lo más impactante. La respuesta al tratamiento. ¿Hubo diferencias ahí? ¿Pudieron los biotipos predecir quién mejoraba con qué? Aquí es donde la cosa se pone muy interesante para la clínica. Y sí, las diferencias fueron claras y significativas. A ver, cuenta. Pues mira, el biotipo 1, el de hiperconectividad generalizada en reposo, respondió significativamente mejor a la terapia conductual, a la iCare, que los otros biotipos. Mejor con terapia de conversación. Eso es. En cambio, el biotipo 2, el de hipoconectividad de atención en reposo, tuvo una respuesta significativamente peor a esa misma terapia conductual. ¿Peor con esa terapia? O sea, justo lo contrario. Justo. A este grupo esa terapia concreta no parecía irle tan bien. Y el biotipo 4, el de hiperactivación cognitiva, mostró una respuesta significativamente mejor a la venlafaxina, que es un tipo específico de antidepresivo, un IRSN. Mejor con ese fármaco en concreto. A ver, para un momento, porque esto es muy fuerte. Me estás diciendo que un escáner cerebral, al identificar uno de estos patrones, podría decirnos si es más probable que una persona mejore con una terapia psicológica o con un tipo de pastilla. Esa es la gran promesa que abre este estudio, sí. Sugiere que podríamos empezar a movernos de la estrategia actual de vamos a probar esto y a ver qué pasa. El ensayo y error que decíamos. Exacto. Hacia una elección del primer tratamiento mucho más informada por la biología particular de esa persona. Es un paso muy tangible hacia lo que llamamos psiquiatría de precisión. Impresionante. Y antes comentaste algo que me dejó pensando, que estos biotipos cerebrales no encajaban perfectamente con las etiquetas diagnósticas habituales, como depresión mayor, ansiedad generalizada. Sí, eso es otro punto fundamental. Resultó que estos 6 biotipos cerebrales eran transdiagnósticos. Transdiagnósticos. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que atraviesan las fronteras de las categorías que usamos normalmente, las del DSM, el manual diagnóstico. Vale. Por ejemplo, dentro de un mismo biotipo cerebral, digamos el biotipo 1, podías encontrar personas diagnosticadas con depresión mayor, pero también otras con fobia social u otras con ansiedad generalizada. ¡Ostras! Y al revés. Personas con el mismo diagnóstico, por ejemplo, todas con depresión mayor, podían pertenecer a biotipos cerebrales diferentes. Podía haber gente con depresión mayor en el biotipo 1, en el 2, en el 4. Vaya, vaya. O sea que la biología del cerebro, lo que está pasando ahí abajo, no respeta mucho las cajitas en las que hemos metido los síntomas. En gran medida parece que no. La única asociación clara que vieron fue que el diagnóstico de trastorno depresivo mayor sí era más frecuente en el biotipo 2, el de hipoconectividad de atención, y menos frecuente en el biotipo 6, el intacto. Pero para los otros diagnósticos, ansiedad generalizada, pánico, fobia social, la distribución era bastante parecida entre los distintos biotipos. ¿Y eso qué nos dice?
¿Qué implicaciones tiene para cómo entendemos estos trastornos? Pues refuerza mucho una idea que lleva tiempo ganando fuerza, que quizás las disfunciones en circuitos cerebrales específicos son dimensiones más fundamentales que los propios síntomas, y que estas dimensiones biológicas no se alinean una a una con nuestras categorías actuales, que se basan en agrupar síntomas. Tiene sentido. Encaja muy bien con iniciativas como los RDC, los Research Domain Criteria del NIM americano, que buscan precisamente eso, reclasificar los problemas de salud mental basándose en dimensiones de funcionamiento neurobiológico y conductual más que en las etiquetas clásicas del DSM. Interesante. ¿Y llegaron a comparar su método, de combinar reposo y tarea, con otras formas de buscar biotipos? Sí, hicieron una comparación. Miraron si usar solo datos de reposo o métodos más exploratorios sin una teoría previa sobre los circuitos funcionaba igual de bien. Y sus análisis sugirieron que su enfoque combinado, guiado por la teoría, daba ventajas. ¿En qué sentido? Pues parecía identificar biotipos más robustos, que se validaban mejor y que se asociaban de forma más clara con diferencias clínicas relevantes, como la respuesta al tratamiento. Destacan que incluir la fMRI durante tareas aporta información valiosa para captar la heterogeneidad biológica. Vale, o sea que esa prueba de esfuerzo cerebral parece que sí añade valor. Eso parece indicar este estudio. Entonces, si intentamos resumir el mensaje principal de todo lo que hemos visto. El mensaje central es que estamos empezando a tener herramientas, como esta combinación de fMRI, que nos permiten ver las diferencias biológicas individuales que hay detrás de síntomas que parecen muy similares en la depresión y la ansiedad. Y eso abrió una puerta muy esperanzadora, creo, para poder personalizar los tratamientos, basarlos en la neurobiología de cada paciente y no solo en una etiqueta general que agrupa a gente muy distinta. Ese es el horizonte, sí. Hacia ahí apunta. Ahora bien, como toda investigación, sobre todo si es pionera, hay que ser prudentes y valorarla en su justa medida, con sus puntos fuertes y sus limitaciones. Por supuesto. Siempre hay que tener eso en cuenta. ¿Cuáles destacarías como las grandes fortalezas de este trabajo? Pues varias. La muestra es grande y diversa, y muy importante, la mayoría sin medicación previa reciente. Incluye a gente con comorbilidades, o sea, con varios diagnósticos a la vez, que es lo habitual en la clínica real. Sí, eso es más realista. La metodología de análisis y validación es muy rigurosa, muy sólida. Y por supuesto el hecho de evaluar la respuesta a diferentes tipos de tratamiento, no solo uno, terapia y fármacos, eso le da mucha potencia. De acuerdo. ¿Y las limitaciones o los peros? ¿Dónde hay que seguir trabajando? La principal, y es normal en estudios así, es que necesita replicación. Hay que ver si otros grupos de investigación, con otras muestras de pacientes, encuentran estos mismos 6 biotipos y, sobre todo, si se confirman las predicciones de respuesta al tratamiento. Claro. Porque, aunque los resultados son prometedores, el número de personas dentro de cada biotipo que recibió cada tratamiento específico no era enorme, así que confirmar esos vínculos es el paso número 1. Y supongo que también está el tema de la accesibilidad, ¿no? Hacer fMRI con tareas no es algo que esté disponible en cualquier sitio ahora mismo. Correcto. Para que esto llegue a la clínica diaria, haría falta que estas técnicas fueran más accesibles, más baratas, más estandarizadas. Aún queda camino para la implementación a gran escala. Y lo que comentabas de las diferencias clínicas, que algunas eran modestas. Sí, aunque estadísticamente significativas, algunas diferencias en síntomas o cognición no eran enormes. Quizá futuros estudios, con medidas más finas o explorando otros aspectos, puedan refinar aún más estos perfiles y encontrar diferencias más marcadas. Muy claro. Pues resumiendo entonces lo que hemos desgranado hoy aquí en el informativo ETSEM, tenemos un estudio de referencia publicado en Nature Medicine que identifica 6 patrones cerebrales distintos, 6 biotipos en personas con depresión y ansiedad. Y lo hace usando fMRI, tanto en reposo como durante la realización de tareas específicas. Y lo más relevante, lo que le da ese potencial transformador, es que estos biotipos, que se definen solo por cómo funciona el cerebro, luego se asocian con diferencias reales en los síntomas, en el rendimiento cognitivo y, lo más impactante, predicen quién responde mejor a una terapia conductual concreta versus a un antidepresivo específico como la venlafaxina. Es, por lo tanto, un paso adelante muy significativo hacia esa idea de una psiquiatría de precisión.
Una psiquiatría donde el tratamiento se pueda ajustar al perfil neurobiológico de cada individuo, superando el enfoque de talla única, que a menudo frustra tanto a pacientes como a profesionales. Exacto. Y esto nos deja quizá con una reflexión final para darle una vuelta. Adelante. Si la biología cerebral que hay debajo de experiencias que etiquetamos de forma similar como depresión o ansiedad puede ser tan variada entre personas, ¿cómo debería esto cambiar nuestra forma de entender la salud mental en sí misma? ¿A qué te refieres exactamente? Pues quizá nos empuja a ir más allá de las etiquetas diagnósticas actuales. Son útiles, claro, pero agrupan síntomas muy diversos bajo un mismo nombre. Quizá tengamos que evolucionar hacia una visión más dimensional, más basada en la biología subyacente. Tal vez la pregunta importante en el futuro no sea solo ¿qué diagnóstico tiene esta persona?, sino cuál es el perfil neurobiológico particular de este individuo, en qué circuitos está la alteración principal y cómo podemos intervenir de la forma más eficaz y personalizada para ese perfil. Cambiar el foco del diagnóstico basado en síntomas al perfil basado en biología. Podría ser. Y eso podría transformar no solo cómo tratamos, sino incluso cómo hablamos y cómo entendemos estas condiciones humanas, que son tan complejas y tan personales. Una perspectiva fascinante, la verdad, que abre muchísimas preguntas y caminos para el futuro de la salud mental. Pues muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Un placer. Y gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este informativo EdSEM de la Academia EdSEM. Esperamos que les haya resultado tan interesante como nosotros. Hasta la próxima.